Cuba y la migración, los descosidos de Cocío. Que no se culpe al gobierno de Estados Unidos por este desastre nacional. La calamidad que destruyó a todos los cubanos tiene nombre y apellido. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Descosido significa roto, desgarrado, pero también es expresión de inconexo, de incongruente, de contradictorio, y no puede calificarse sino como arrancado de su contexto histórico. El alegato pronunciado por el viceministro de Relaciones Exteriores de la dictadura cubana, Carlos Fernández de Cosío, cuando en las conversaciones promovidas por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para tratar la actual crisis migratoria en la región, fue incongruente con los hechos al culpar al gobierno de Estados Unidos por el éxodo de los cubanos hacia territorio norteamericano. El viceministro Fernández de Cosío achaca al ininterrumpido éxodo a factores artificiales promovido por sucesivas administraciones estadounidenses. Sin embargo, la ley de ajuste cubano y el testimonio del miedo creíble como primer paso en el proceso de asilo político, donde, para obtener el estatus de asilado, en muchas ocasiones al dilatarse el juicio por más de un año, esto propicia que los cubanos obtengan la residencia permanente en Estados Unidos por la ley de ajuste, sin necesidad de presentarse en la corte. Todo ese proceder jurídico funciona así, son leyes votadas por el Congreso estadounidense y como tal se cumplen, pero aún así, peca de descosido el alegato de Cosío. Ante cualquier reflexión jurídica, las palabras del viceministro están urgidas de una recalificación histórica. La huida de los cubanos del castrismo data del mismo 1959. Ese éxodo no se ha tenido hasta el día de hoy. Los primeros que huyeron por decenas y cientos fueron militares y políticos, temerosos de enfrentar, como en realidad sucedió con los que fueron capturados, largas condenas de cárcel o el pelotón de fusilamiento, condenados por tribunales revolucionarios en juicios sumarísimos por su vinculación a crímenes probados o presuntos durante la dictadura de Fulgencio Batista. A esa oleada de partidarios de la dictadura y sus familiares, ya a finales de 1959 y principios de los años 60, se unieron cientos de familias de las clases adineradas y media que, sin pensar que se iban para siempre, fueron a pasar una temporada a Estados Unidos hasta ver en qué terminaba la revolución. Y luego los militares, los políticos, la burguesía y la clase media comenzaron a huir del castrismo que ya era un comunismo. También empezaron a irse profesionales, empleados, obreros, campesinos, así casi todos los opositores del régimen y el objetivo de búsqueda y captura por haber participado en actividades juzgadas como delitos contrarrevolucionarios, sancionados muchos de ellos con pena de muerte. Es en ese contexto de violencia política por parte del Estado castrocomunista contra la población civil que el 2 de noviembre de 1966, en pocos días se cumplirán 57 años, el Congreso de Estados Unidos adoptó la Ley de Ajuste Cubano en congruencia con las excepcionalidades condiciones sociopolíticas que vivía y que vive hoy en circunstancias agravadas la nación cubana. Todas las personas que huyeron de Cuba durante el año 1959 y la década del 60, más los prisioneros políticos liberados por cumplimiento de sanción o excarcelados por el régimen debido a gestiones de buena voluntad de personalidades del mundo, o por acciones oportunistas de libertadores a quienes Fidel Castro solía regalar pesos, constituyen lo que se ha conceptualizado por periodistas, historiadores, sociólogos y juristas como el exilio histórico, y no fue promovido por los administradores de Eisenhower, Kennedy o Johnson, sino por el entonces primer ministro Fidel Castro, quien, tan temprano como en febrero de 1959, hizo reformular la Constitución de 1940 en la llamada Ley Fundamental, que limitó o completamente conculcó derechos políticos, civiles, económicos y sociales, permitiéndole gobernar por decreto sin más autoridad que la de él mismo durante 17 años, hasta promulgarse la llamada Constitución de 1976,
cuando ya la nación se había convertido en la diáspora por leyes que eliminaron en Cuba la propiedad privada, rural, industrial, comercial y la opinión pública. ¿Es que acaso olvidó Fernández de Cossío que no existía ley de ajuste cubano cuando, un año antes de promulgarse, en octubre de 1965, se produjo la primera gran estampida de cubanos huyendo en masa hacia Estados Unidos por el puerto de Camarioca? Y también olvidó que desde el siglo XIX, en los albores de la nación, ya fueron a establecerse colonias de cubanos en Tampa y Cayo Hueso, buscando derechos civiles negados por el colonialismo español. Como en pleno siglo XXI, el Partido Comunista de Cuba, PCC, prohíbe a los cubanos organizar partidos políticos y fundar periódicos. También olvidó el viceministro Fernández de Cossío que José Martí, que vivió la mayor parte de su corta pero fecunda vida en Estados Unidos, fue allí donde no le permitieron trasiegos de armas, pero sí pudo difundir sus ideas políticas, organizar el Partido Revolucionario Cubano y publicar el periódico Patria. No se culpa a Estados Unidos por este desastre nacional de Cuba, la calamidad que supuestamente, en nombre de la justicia, hizo y destrozó a los cubanos, tiene nombre y apellido. Quien hizo huir a los cubanos de su país, promulgando leyes espurias como la reforma agraria, vivienda, educación, propiedad extranjera y nacional, comercio de importación y exportación y la Constitución toda, erigiéndose en la ley del PCC en lugar de la ley de todos y con todos, fue el dictador Fidel Castro. Esa tarea de destrucción la continuó su hermano Raúl y hoy el títere castrista Miguel Díaz-Canel prosigue con tal innoble misión. Entre hoteles suntuosos para turistas pudientes, las ruinas de viviendas de los cubanos que se desmoronan y las espinas de Marabú que hacen ociosos nuestros campos y de paso rasgan el discurso de Cossío. Siguiendo con las noticias, el gobierno cubano admite deficiencias en el sistema de atención a las familias para los cubanos vulnerables. En una reunión de la Comisión Gubernamental para la Atención de la Dinámica Demográfica, la titular del Ministerio de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, dijo que las insuficientes entregas por la industria alimentaria, la inestabilidad de los surtidos planificados y los incumplimientos de entregas de las producciones locales están entre las principales deficiencias del programa, según reseñó la prensa estatal. También señaló la falta de atención y exigencia de las autoridades gubernamentales a los actores económicos que pudieran tener responsabilidad en el programa. El primer ministro Manuel Marrero Cruz orientó la búsqueda de alternativas desde los gobiernos territoriales para garantizar una dieta balanceada y estabilidad de los suministros a las unidades gastronómicas que ofrecen el servicio. Según la ministra de Comercio Interior, el SAF, surgido en 1998, no solo está concebido para brindar alimentación, sino para promover actividades educativas, recreativas y de reconocimiento social. Sin embargo, el objetivo de este se afecta por la limitada colaboración de promotores culturales y de instructores de cultura física y la poca presencia del médico y enfermera de familia para la prevención de salud, reconoció. Según la ministra de Comercio Interior, de las 1.445 unidades gastronómicas que forman parte del SET y están diseminadas en los 168 municipios del país, se presta servicio a adultos mayores, personas con discapacidad, casos sociales y otros con insuficiencia de ingresos y carentes de familiares obligados en condición de prestar ayuda. En 2021, la implementación de la tarea de ordenamiento hizo dispararse los precios de los alimentos que se ofertan como parte del SAF. La respuesta de la ministra de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Marta Elena Feitó, a las críticas que generó la subida de los precios fue que el SAF no era un servicio dirigido a personas con insuficiencia de ingresos. La categoría de beneficiarios del SAF, mencionadas por la titular del MinSIN, demuestra que Feitó estaba equivocada y que la pobreza extrema se ha disparado en Cuba de tal forma que el gobierno ha tenido que incluir en el SAF a las personas con ingresos insuficientes y carentes de familiares obligados a asistirlos.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.